Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a meter de lleno en una colección de poesía y cánticos realmente antigua y, bueno, muy poderosa. El libro de los Salmos de la Biblia. Tenemos material que nos da una visión general de este libro fascinante. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Igualmente. Nuestra misión hoy es tratar de entender, pues, ¿qué son exactamente los Salmos? ¿Quién o quiénes los escribieron? ¿Cómo están organizados? ¿Y por qué siguen resonando tanto, no? Exacto. Es que es el libro más largo de la Biblia. Pero es curioso porque no cuenta una historia seguida, ¿verdad? No, para nada. Su fuerza está en otra parte. Captura un abanico enorme de emociones, de experiencias humanas. Como un reflejo del corazón, decías. Precisamente, así funcionaron por siglos. Fueron el himnario, el libro de oración de Israel, y lo siguen siendo para muchísima gente. Así que si te parece, vamos a desglosar un poco sus claves. Perfecto. Arranquemos por algo que siempre genera preguntas. La autoría. Uno oye Salmos de David y piensa que son todos suyos, pero la cosa es más complicada, ¿cierto? Sí, totalmente. Es una precisión súper importante. A ver, David sí es el autor más prolífico. Se le atribuyen directamente 73 de los 150 salmos. 73 no está mal. Para nada. Pero llamarlos todos de David es más bien, digamos, una designación honorífica. Quizá por su peso como rey, como músico. Su figura era central. Entiendo. ¿Pero quiénes más escribieron? Pues mira, hay otros nombres importantes. Está Asaf, que era un músico del templo, un director de coro, digamos. A él se le atribuyen 12. Ajá. Luego están los hijos de Coré, que era una familia de levitas, o sea, gente del templo, también ligada a la música y al culto. Ellos contribuyeron con 11 salmos. Vaya. E incluso figuras enormes como Salomón y Moisés tienen un salmo cada uno atribuido a ellos. ¿Moisés también? ¿Sí? Y ojo, que una parte muy grande, casi un tercio de los salmos, son anónimos. No sabemos quién los escribió. Seguramente se compusieron a lo largo de muchos, muchos siglos. Qué interesante esa mezcla de voces, de épocas. Ya eso te dice algo sobre el libro, ¿no? Que es como una construcción colectiva. Exactamente. Y eso nos lleva a otro punto clave. La estructura. Porque no es solo una lista de 150 poemas sueltos. Cierto, está organizado de una forma muy específica. Así es. El libro está dividido en 5 secciones. Se les llama libros. 5 libros dentro del libro. Eso es. El libro 1 va del Salmo 1 al 41. El libro 2 del 42 al 72. Luego el 3 del 73 al 89. El 4 del 90 al 106. Y el último, el libro 5, del 107 al 150. Exacto. Y cada uno de estos 5 libros termina con lo que se llama una doxología. ¿Una doxología? ¿Qué es eso? Es una fórmula breve de alabanza a Dios, como un amén o una bendición que cierra esa sección. Ah, qué bien. Como un punto y aparte musical casi. Algo así. Y fíjate qué detalle interesante. Esta división en 5 partes, muchos creen que no es casual. ¿A qué te refieres? Pues que parece que refleja, intencionalmente, la estructura de la Torá. Anda, los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Justo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. 5 libros de la ley. Y 5 libros de Salmos. ¿Y eso qué nos sugiere? ¿Cuál sería la idea detrás? Bueno, la interpretación más aceptada es que sugiere que los salmos se veían no solo como canciones o poemas, sino como una especie de Torá del corazón. Me gusta eso, Torá del corazón. Claro. Si la Torá daba la instrucción, la ley de Dios, los salmos ofrecían la guía para responder a esa ley desde adentro, ¿no? Con todas las emociones, las dudas, las alegrías. Eran una forma de vivir la fe. Una instrucción para la vida devota. Entendido. No solo la letra, sino el espíritu, o la emoción, en este caso. Y hablando de emociones, mencionaste que cubren un espectro enorme. ¿Cómo se suelen agrupar o clasificar para entenderlos mejor? Sí, aunque a veces las categorías se mezclan un poco, se pueden agrupar por géneros, por tipos de salmo. Uno muy conocido es el de alabanza.
Esos son los más alegres. Sí, son pura celebración, expresan gozo, admiración por quién es Dios, por sus obras. El Salmo 100 es un ejemplo clásico, ¿no? Aclamen al Señor toda la tierra. Claro. Y luego, porque no todo es alegría en la vida, ni en los salmos. Para nada. De hecho, el género más numeroso es el de los salmos de lamento. Esos siempre me han parecido muy honestos, muy crudos a veces. Totalmente. Expresan dolor, queja, angustia, ya sea por enfermedad, por sentirse perseguido, por el propio pecado, o a veces por esa sensación de que Dios está lejos, ¿no? El Salmo 13 es un ejemplo fuerte. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás? Uf, sí. Pero lo interesante es cómo suelen terminar, ¿verdad? Exacto, eso es clave. La inmensa mayoría de estos lamentos, por muy oscuros que empiecen, no se quedan en la desesperación, dan un giro, terminan con una expresión de confianza, de esperanza, de volver a poner la fe en Dios. Es como un viaje emocional completo dentro del mismo salmo. Tal cual. Reflejan la realidad de la vida espiritual que tiene sus altibajos, no es una línea recta. Muy potente. ¿Qué otros tipos hay? Bueno, están los salmos de acción de gracias, que son, como dice el nombre, para agradecer, por una oración contestada, por una liberación. El Salmo 18, por ejemplo, es un canto de David después de ser librado de sus enemigos. Agradecimiento específico. Eso es. Luego tenemos los salmos reales. Estos se centran en el rey de Israel, el rey humano, o a veces hablan de Dios como rey del universo. El Salmo 2 es un ejemplo muy conocido. ¿Y estos a menudo se leen con una clave mesiánica, dijiste? Sí, tradicionalmente se han interpretado como que apuntaban más allá del rey del momento, que hablaban de un futuro rey ideal, de un Mesías. El Nuevo Testamento los usa mucho así. Interesante. Nos faltan géneros. Algunos más. Están los salmos de sabiduría. Estos son más didácticos, como el Salmo 1, que contrasta el camino del justo y el del malvado. Dan consejos para vivir bien. Como proverbios, pero en formato de salmo. Algo así. También los de súplica y confesión, que son específicamente para pedir perdón. El Salmo 51, el Miserere, es el más famoso de todos. El de David después de su pecado con Betsabé, ¿no? Ese mismo. Y por último, un grupo muy bonito, que son los salmos de peregrinación, o cánticos graduales. Se cree que eran los que cantaba la gente cuando subía a Jerusalén para las fiestas. El Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, es uno de ellos. ¡Qué maravilla! Es que, pensándolo bien, cubren casi cualquier situación humana imaginable. La alegría, la tristeza, la duda, la fe, la culpa, la gratitud. Exacto. Ahí está gran parte de su poder y de por qué han sido tan importantes espiritualmente por tanto tiempo. Ofrecen palabras cuando uno no las tiene, ¿no? Justamente. Dan un lenguaje para la oración que valida toda la experiencia humana ante Dios. No tienes que fingir, puedes ir con tu rabia, con tu duda, con tu alegría desbordante. Y enseñan a confiar, a mantener la esperanza en la fidelidad de Dios, incluso en medio de la oscuridad. Una fe muy terrenal, muy encarnada. Sí. Y no olvidemos la conexión con el Nuevo Testamento. Cita los Salmos más que ningún otro libro del Antiguo Testamento. Los usa constantemente para explicar quién es Jesús y qué vino a hacer. Eso nos recuerda que la fe abraza todo, los valles oscuros y las cumbres de luz. Qué buen resumen. Entonces, para ir cerrando, el libro de los Salmos no es solo un cancionero antiguo, es una compilación riquísima, con muchos autores, siglos de historia, una estructura intencional en 5 libros. Que recuerda a la Torá. Exacto, y con géneros muy variados que reflejan y dan voz a toda la complejidad de la vida humana en su búsqueda de lo divino, desde el lamento más hondo hasta la alabanza más pura. Totalmente de acuerdo. Y quizás para dejar una idea resonando. Más allá del contexto religioso original, ¿cómo podría esta biblioteca de emociones tan antigua servirnos hoy? ¿A qué te refieres? Pues a cómo nos puede inspirar para expresar, para procesar la complejidad de nuestra propia vida interior. En un mundo que a veces nos empuja a simplificarlo todo, a esconder lo que sentimos. ¿Podrían los salmos ser un modelo para articular esa riqueza interior? ¿Esa mezcla de luces y sombras que todos llevamos dentro? Es una pregunta para reflexionar, creo yo.